Padre, en el nombre de Jesús, quiero levantar mi voz, Dios mío, a ti, Señor, y mi oración para encomendarme a tu gracia, Señor. Solamente, Dios mío, Señor, eres tú el que es capaz, Señor, de poder impartir palabra, Señor. Porque la palabra, Dios mío, ni siquiera es de este mundo, Señor. Es espiritual, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que tú me ayudes y que tú lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos Hebreos capítulo 8. En el versículo 8 en adelante dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muy bien. Saben que esta ha sido la entrada que durante todas estas semanas hemos estado leyendo, porque habla del pacto nuevo en comparación con el pacto viejo, con el pacto antiguo, con el antiguo pacto. Dios durante un tiempo se movió bajo una manera o bajo un pacto, y ese pacto fue cambiado por un pacto superior o abolido por un pacto superior, que es el pacto de la gracia, que es el nuevo pacto. Y Dios en el nuevo pacto establece sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Recuerden que las tablas de piedra eran una representación, porque como el corazón del hombre en el antiguo pacto era un corazón de piedra, Él escribió las tablas o las leyes en piedras. Pero ahora, como Dios cambia el corazón y por medio de Jesús, Dios nos da un corazón de carne, un corazón tierno. Entonces, Él escribe las leyes en nuestro corazón. Y su palabra ahora viene a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Usted sabe que la Biblia enseña que la mente y el corazón en el concepto hebreo es una misma cosa, porque de acuerdo a nuestros pensamientos, así es nuestro corazón también. Amén. Y podemos entender que Dios vino a producir en nosotros que pudiéramos conocerle, ya no de una manera externa solamente, sino de una manera interna. Es una obra de Dios interna en el corazón del hombre para que nosotros podamos conocer a Dios y poder tener intimidad con Dios. Por lo tanto, de lo que se trata no es tanto de la forma externa, sino que de lo que se trata es de un corazón nuevo en el cual Dios obra, en el cual Dios trabaja y el cual Dios moldea para que nosotros podamos tener intimidad con Dios. Amén. Y hablamos que lo primero que Dios hace es revelarnos su amor, para que por medio de entender su amor ágape nosotros pongamos como fundamento para nuestra relación con Dios ese amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Amén. Un amor incondicional, un amor que no se basaba en cómo nosotros éramos o en cómo era nuestra condición, sino que se basó en que a pesar de cómo nosotros podamos ser, Dios permanece amándonos, porque en Él no hay sombra de variación. Significa que el amor ágape es el amor que es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que está por encima de lo que nosotros podamos hacer. Dios nos sigue amando. Él dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor ágape, el amor que es sin condición, el amor que no depende de lo que yo pueda hacer para que Dios me ame más o me ame menos. Dios me ama porque ha manifestado su amor en mi vida y porque me ha dado a Jesucristo y ha manifestado su amor. Y el amor de Dios no cambia porque Dios no cambia. Amén. Nuestra seguridad es que como Dios es eterno, nosotros también permanecemos porque Él permanece. Amén. Eso es hermoso entender eso. Porque si Dios cambiase como nosotros cambiamos, nosotros estaríamos vivos, muertos.
Vivos, muertos, vivos, muertos, vivos, muertos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios no cambia y que en Él no hay sombra de variación. Y por cuanto Él permanece, nosotros también permanecemos. Por cuanto Él es fiel, nosotros permanecemos. Amén. Porque en Él no hay sombra de variación. Así que estuvimos estudiando y hemos estado estudiando el amor ágape como fundamento. Yo no busco a Dios por lo que Él me va a dar, ni detrás de mi intención está lo que yo puedo conseguir de Dios, sino yo quiero vivir de acuerdo al amor de Dios, que es un amor sin condición. Amén. Entonces ya no hay nada, ya no hay barreras para tener una relación con Dios. Porque ya no hay distancias, porque ya no depende de la economía, porque ya no depende de mi estado, porque ya no depende de mis emociones, porque como yo amo a Dios, entonces me rindo a Dios y quiero tener una comunión con Dios porque yo lo amo. Amén. Y pusimos el ejemplo de la embarazada, ¿verdad? Que cuando la mujer está embarazada ahí y a las 3 de la mañana se despierta y dice, ay, tengo un antojo, me apetece un chiribichi, lo que sea, unas fresas. Y abres el frigorífico y seguramente no tiene fresas, ¿verdad? Porque siempre les apetece lo que no hay, ¿verdad? Y entonces a las 3 de la mañana, mi amor, ¿qué? No me apetecen fresas, ay, que el niño me va a salir con una fresa en la frente, ¿verdad? Esos dichos antiguos, ¿verdad? Que si te apetecía algo y si no se lo dabas, entonces el niño salía con la forma de eso en el cuerpo. Yo no he visto a nadie por ahí que tenga forma de chuleta ni de forma de... Pero bueno, ¿verdad? Y entonces el esposo se tiene que levantar ahí e ir a comprar. Diga que es un amor sin condición, ¿verdad? Ahí no importa que estés cansado, que no estés cansado. Ahí no importa que que tengas que madrugar o no tengas que madrugar. Vas y lo haces. ¿Por qué? Porque amas. Ese es un amor incondicional. No depende. Amén. Estuvimos viendo también qué demandaba Dios de nosotros, ¿verdad? Y simplemente Dios demandaba que tuviéramos una relación con el Señor que fuera transparente, ¿verdad? Donde Dios quería que nuestras máscaras las derribásemos, las quitásemos y que cara a cara nos presentáramos delante del Señor, tal y como nosotros somos, porque es la única manera de que nosotros podamos tener una relación con el Señor. Con nuestras máscaras, dice, yo no conozco a este. ¿Este quién es? Pero nosotros quitamos nuestras máscaras y nos presentamos a Dios con la sinceridad que Dios quiere que nosotros nos presentemos. Amén. No necesitamos aparentar nada, solamente necesitamos acercarnos a Dios con sinceridad. Amén. Y estuvimos hablando de la gloria también, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre la gloria y estuvimos hablando sobre los ambientes de gloria, cómo Dios se mueve por medio de su gloria, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la importancia de generar ambientes de gloria en el hogar, ambientes de paz, ambientes donde Dios se pueda manifestar y donde Dios pueda actuar. Amén. Hemos estado hablando sobre distintas cosas que nos hacen, pues, acercarnos al corazón de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos conocemos, no es nada nuevo, pero vamos a hablar sobre la conciencia que tenemos que tener de lo que es pasajero y de lo que es eterno. No podemos tener relación con Dios, de intimidad con Dios, si primeramente no tenemos un discernimiento y un entendimiento de lo que es pasajero y de lo que es eterno. Muchas veces nos aferramos a las cosas pasajeras, nos aferramos a las cosas porque necesitamos sentir ciertas seguridades humanas, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir, a entender y a valorar lo eterno, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder tener una mayor comunión de intimidad con el Señor. Amén. Así que quiero que vayamos juntos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a estar hablando de los Evangelios porque vamos a estar usando los textos que tienen que ver con las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús ministró a Israel y a los discípulos, las enseñanzas de Jesús para nosotros. Amén. Así que vamos juntos al libro de Juan, al capítulo 18. Y desde el versículo 35 vamos a estar leyendo 2 versículos. Del 35 al 37, 3 versículos. ¿Lo tenemos?
Dígame amén para que vayamos juntos y así no empiece yo antes de que lo tengamos, para que vayamos leyendo y entendiendo. Muy bien, dice así. Desde el 35. Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esto le estaba diciendo Pilatos a Jesús. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien. Usted sabe que Jesús fue llevado a Pilatos para que lo juzgase. Y Pilato lo que está haciendo aquí es intentar oír de la voz de Jesús que sí, que él era el rey de los judíos y que los judíos tenían que someterse a él como rey. Porque en caso de que Pilatos escuchase eso, sería una sedición contra el Imperio Romano. Sería una sedición contra los romanos porque él se autodeterminaría el rey de los judíos y eso sería un motivo para que Jesús pudiera ser juzgado. Entonces él le está preguntando: tu pueblo, y fíjate cómo le pregunta, tu pueblo está diciendo que tú eres rey. ¿Qué dices tú? ¿Eres rey? O sea, quería sacar de Jesús que Jesús confesase con su propia boca: sí, yo soy el rey de los judíos, para así poder acusarlo y que Jesús pudiera ser acusado de sedición contra los romanos. Pero Jesús le responde algo que es lo que todos tenemos que responder o deberíamos responder cuando Cristo ha venido a nuestra vida. Y es que nosotros deberíamos de tener este mismo pensamiento de Jesús cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no estoy aferrado a que este reino sea mío, porque mi reino no es de este mundo. Estaba hablando, mi reino es el reino de los cielos. Mi reino es el reino de Dios. Mi reino no es este reino natural. Mi reino es el reino que mi Padre tiene en los cielos. Fíjate, dice: si mi reino fuera de este mundo, las personas que me siguen hubieran actuado de la manera que actúa este mundo. En otras palabras, hubieran venido a defenderme, hubieran peleado, me hubieran defendido para que no fuera entregado a los judíos. Pero es que mi reino no es de aquí. O sea, Jesús estaba diciéndole: yo no estoy interesado en ser rey de este reino de los judíos, porque yo ya tengo un reino. Yo lo que estoy interesado en que ellos entiendan a qué reino yo quiero llevarlos y qué reino les quiero revelar. ¿Qué reino Jesús había venido a revelar? Porque desde que Jesús comienza a predicar, Él comienza a decir: el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Por lo tanto, amados, Jesús comienza diciéndoles: mi reino no es de este mundo. En otras palabras, yo no estoy tan interesado en las cosas naturales. Yo he venido a cumplir un propósito eterno que el Padre me encomendó. Y mi reino no es de este mundo. Yo no me aferro a esto porque yo sé a dónde pertenezco y a quién le pertenezco. Y ese tendría que ser el sentir de cada uno de nosotros cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Podemos decir que nuestro reino ya no es de este mundo. Podemos decir con seguridad: mi reino no es de este mundo. Yo no le pertenezco a este mundo, yo le pertenezco a Dios y ahora soy del reino de Dios. Evidentemente debo de vivir en esta tierra.
Evidentemente debo de vivir en este mundo, aunque no sea de este mundo. En otras palabras, Jesucristo, amados, dejó bien claro a qué reino él pertenecía y cuál era el reino de aquellos que le iban a seguir. Cuál era el reino que Dios venía a revelar a aquellos que fueran los que le iban a seguir. Por lo tanto, amados, el fundamento para tener una relación con Dios en cuanto a lo que estamos hablando es entender a qué reino, de qué reino le pertenece a Jesús y qué reino es el reino al que usted tiene que servir. ¿Qué reino es el reino al que usted pertenece? ¿Qué reino es el reino que te ha sido revelado? Nosotros nos afanamos mucho con las cosas naturales, muchísimo. De hecho, hoy vamos a estar comparando las cosas eternas de las cosas pasajeras. Y lo vamos a estar viendo todo en boca de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Pero nosotros nos aferramos mucho, nos cuesta mucho despegarnos de ciertas cosas naturales. Somos muy aferrados, ¿verdad? A muchas cosas que nos estancan y que pertenecen a este mundo y no pertenecen al reino de Dios. Y muchas veces nos aferramos, necesitamos tener una conciencia entre lo eterno y lo pasajero. Cualquier gobernante sabio, cualquier gobernante que tuviera sabiduría, invertiría en generaciones futuras para que esas generaciones futuras pudieran tener recursos asegurados, ¿verdad? Y cualquier persona que fuera sabia en su forma de gobernar pondría recursos para que otras generaciones pudieran, pues, de alguna manera, tener provisiones, ¿verdad? Cualquier persona sabia, cualquier hombre sabio, invertiría para la eternidad, cuidando y administrando y mirando todas aquellas cosas que Dios nos da. Si usted y yo queremos vivir en sabiduría, o somos sabios, debemos de administrar bien las cosas que Dios nos da y de entender que debemos de invertir en las cosas que son eternas. Que debemos de dedicar tiempo a las cosas que son eternas. Que debemos de enfocarnos en las cosas que son eternas. Que debemos de tener celo y cuidado de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Eso es andar en sabiduría. Es andar en temor de Dios. Es andar en reverencia a Dios. Es andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios da algo, nosotros tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado. Y como Dios nos ha dado de su reino, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ¿qué? A su reino. No solamente, amados, es obtener salvación. La salvación es imprescindible. Jesucristo vino a salvar a los hombres. Pero tenemos que poner a producir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que invertir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que invertir en oración, tenemos que invertir en ayuno, tenemos que invertir en enseñar a nuestros hijos, tenemos que invertir en instruirlos en la palabra de Dios, tenemos que invertir en las cosas que son del Espíritu. Porque muchas veces estamos cegados con tantas cosas naturales que nosotros tenemos que hacer y nos olvidamos que hay cosas eternas que tienen que ponerse a producir, que tienen que ponerse al servicio de Dios. Por eso, amados, cuando yo tengo una revelación de lo eterno y tengo una revelación de lo que es pasajero, mi vida es orientada hacia las cosas que son eternas. Amén. Mi vida es orientada hacia esas cosas. Encontramos un montón de textos, un montón de palabras de Jesús que enseñan y comparan lo que es eterno con lo que es pasajero. Muchísimas. Y cuando te pones a estudiar los evangelios, tú te das cuenta
Qué gran cantidad de referencias donde Jesús está enseñando entre lo que es eterno y lo que es pasajero. Hay muchísimas. Vamos a estudiar un poco en el libro de Lucas para que avancemos. En el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y vamos a tomar unos versículos ahí para entender un poco mejor una enseñanza que Jesús trajo. Lucas capítulo 12. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjate, si te das cuenta, hay una persona que se le aparece a Jesús y empieza a decirle, Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Dile a mi hermano que me dé una parte de la herencia. Y Jesús lo mira y le dice, ¿quién me ha puesto a mí de juez sobre estas cosas? En otras palabras, o sea, vienes a mí a decirme que yo me meta en vuestros corazones avariciosos. Porque yo sé que había avaricia en ellos. Porque después dice, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, ellos querían que Jesús interviniera en un asunto natural, en un asunto de avaricia, en un asunto de codicia, en un asunto de sacar ventaja. Y nosotros podemos ver cómo Jesús mismo dijo, ¿quién me ha puesto a mí de juez entre estas cosas? O sea, ¿vosotros pensáis que yo me voy a involucrar en vuestra avaricia? ¿Vosotros pensáis que yo me voy a involucrar y me voy a meter en vuestros corazones avariciosos? Y les ministra y les dice, guardaos de la avaricia. Es una cosa que Dios nos llama a nosotros a hacer. Dice, guardaos de la avaricia. En este caso se lo dice a ellos. Guardaos de toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, ¿qué les estaba haciendo? Vosotros tenéis el corazón enfocado en las cosas de este mundo, en los pleitos entre hermanos, en los pleitos por las herencias, en los pleitos por los bienes, en tener abundancia de bienes, pero yo no me voy a entrometer en eso. Antes bien os aconsejo que vosotros os guardéis de esas cosas, porque la vida no consiste en esa avaricia ni en esa abundancia, sino que la vida es otra cosa. En otras palabras, Jesús estaba enseñándoles acerca de lo natural, de lo que perece y acerca de lo eterno. Con esa administración les estaba diciendo, estáis enfocando la vida de una manera incorrecta. Estáis enfocando la vida solamente en tener abundancia de bienes, de casas, de posesiones, y eso conlleva pleitos, riñas, enojos, envidias, contiendas. Pero la vida no consiste en eso. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que una persona posee. No te afanes en eso, porque eso es pasajero. Eso igual que viene, también se va. Inviertan en aquello que es no perecedero. Inviertan en aquello que es eterno. En otras palabras, la vida consiste en invertir en lo que es eterno. La vida consiste en invertir en aquellas cosas que son eternas. En otras palabras, tu vida y la mía van a florecer en plenitud cuando nosotros invirtamos en las cosas que son de Dios.
Cuando pases tiempo con Dios, cuando pases tiempo en oración con Dios, cuando pases tiempo en la lectura de la palabra, cuando pases tiempo en la instrucción de tus hijos, cuando pases tiempo en luchar contra el pecado, cuando pases tiempo en vivir para servir a Dios, eso es invertir para el reino de Dios, eso es invertir en lo eterno. El resto de cosas perece, el resto de cosas son pasajeras, el resto de cosas, igual que vienen, se van. Hoy tienes mucho, mañana puede ser que no tengas nada. Hoy no tienes nada, puede ser que mañana tengas, pero todo eso perece. Pero hay una cosa que es eterna y el Señor nos dice, busquen eso. Busquen eso. Por eso el Señor se desvincula de estos dos y dice, ¿quién me ha puesto? Yo no puedo tener parte en vuestras avaricias. ¿Quién me ha puesto a mí por juez de vuestros pleitos y vuestras avaricias? Que los dos tenéis un corazón corrompido, que lo único que queréis es los bienes y queréis tener más y queréis... ¿entienden? En otras palabras, para tener una relación de intimidad con Dios, es bueno que nosotros, y necesario que nosotros, invirtamos en las cosas que son de Dios. Tiempo, recursos, que te des al Señor. Es necesario. Los hombres están peleando por pleitos. No, que mira, que esta, que no sé qué, que no sé cuántas. Yo le dije, gloria, yo siempre digo, gloria a Dios. Cuando hay familias que no se pelean por las herencias. Eso, amado, es algo maravilloso, ¿no? Dígame. No están peleándose a ver quién lleva un trozo más, quién tiene un trozo menos, quién saca más ventaja, quién tiene más, quién tiene menos. Amados, eso es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque no están tan interesados en sacar ventaja. Eso es glorioso, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Y tenemos que estar enfocados en las cosas de arriba. En las cosas que son eternas. Porque, amados, tenemos que invertir para el reino de Dios. Toda persona que invierte su corazón, su vida, su mente, sus pensamientos y su tiempo en Dios, amados, esas personas mantienen una relación más cercana con Dios. Amén. Después comienza en el 16, en el versículo 16. Dice, también le refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Déjenme que, por favor, denme el tiempo para que vayamos leyendo todo esto, para entrar en el pensamiento final de Dios. El 17 dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, alma mía, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico, diga conmigo, para con Dios. Wow. Fíjate que el punto de esta enseñanza es que no es que Dios no nos llame a tener cosas, pero nos llama a ser ricos en Dios. El descanso del alma de esta persona dependía de la abundancia de los bienes que tenía. Ahí está el punto. No podemos decir que es que Dios no te quiere proveer o es que Dios no te quiere dar, sino que el descanso del alma de este hombre estaba, amados, en los bienes que tenía. Y decía, bueno, ya tengo aquí unos graneros grandes. Buah, con esto ya me jubilo para toda la vida. Con esto ya puedo decir, alma mía, oh, regocíjate, que mira toda la abundancia que tienes. En otras palabras, el corazón de este hombre no estaba en lo eterno, ¿estaba en qué? En lo terrenal, en lo pasajero. Y el Señor estaba trayendo esta parábola, fíjate, en base a que estos dos estaban peleando por la herencia.
O sea, Jesús identificó avaricia en el corazón de los hombres. Jesús identificó desviación. Por eso Él empezó a tratar este asunto, porque encontró, amados, una desviación en el corazón del hombre, que es cuando el hombre se aferra a lo natural y no se aferra a las cosas que son eternas. Y se desorienta y se desenfoca y toda su vida está basada solamente en lo natural y pierde la parte, la porción eterna a la que Dios nos ha llamado. Entonces, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Significa que el que se hace tesoros en el cielo, significa que el que invierte para el reino de Dios, significa que el que vive para Dios, diga conmigo, ese es rico en Dios. Los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Los ricos en Dios sí. Los ricos en Dios entrarán en el reino de los cielos. Y los ricos que no han tenido la riqueza como cosa que aferrarse, sino que su Dios ha sido su Dios, también entrarán en el reino de los cielos. Porque no depende de tener más o menos, sino en qué estás poniendo tu confianza y en qué estás poniendo tu corazón. Por eso el Señor siempre llamó a que el corazón de los hijos de Dios tiene que estar puestos en las cosas de Dios. ¿Entienden? El corazón de los hijos de Dios tiene que estar confiado única y exclusivamente en Dios. Porque el resto de cosas pueden estar y no pueden estar. Son pasajeras. Hoy están, mañana no. Hoy las tengo, mañana no. Por eso necesitamos ser ricos en Dios. Diga conmigo, ser ricos en Dios. Hermano, ¿cómo estás? ¿Sabes que soy rico? ¿Cómo que eres rico? ¿Te ha tocado la lotería? No, soy rico en Dios. Puedo tener mejores zapatos o peores zapatos, pero soy rico en Cristo Jesús. Puedo tener mejor camisa o peor camisa, pero soy rico en Cristo Jesús. Porque mi corazón está sano, porque mi vida es de Dios, porque la rindo a Jesús y eso es lo más importante. Amén. Qué importante, amado, es tener una conciencia de lo eterno y una conciencia de lo pasajero. Amén. Lucas 12:22, seguimos un poquito más. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, ahora te das cuenta que todo esto lo estaba hablando cuando estos muchachos, estas dos personas, en medio de la multitud salen a decirle, interven en este caso en el que estamos, en este caso de la herencia. Entonces Jesús ministra y se lo dice a todos, un rico almacena graneros, cuídense de la avaricia, ¿verdad? Pero después dice el 22, y dijo a sus discípulos, ahora les da una enseñanza a sus discípulos. A los otros les estaba enseñando acerca de la avaricia, acerca de la codicia, acerca de lo pasajero, acerca de lo eterno, de que sean ricos en Dios. Pero le dice luego a sus discípulos, fíjate, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y de considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas
¿Buscan quién? Las gentes del mundo. O sea, está identificando ahora el corazón de quién. De la multitud, de los que se afanaban en la comida y en el vestido, pero a sus discípulos les estaba diciendo, para vosotros tengo un camino más excelente. Para vosotros os voy a enseñar un camino que es más excelente. Y ese camino que es más excelente es el camino de aquellos que conocen a Dios. El camino de aquellos que van a invertir en Dios. El camino de los que conocen a Dios es un camino que identifican si Dios le da alimento a las aves, si Dios viste los lirios, si Dios sustenta aún los animales, vosotros que valéis mucho más, ¿el Señor no se ocupará de ustedes? Wow, fíjate qué hermoso, ¿verdad? Y aquí les dice, son las gentes del mundo las que se afanan en adquirir las cosas que son del mundo. Los que se afanan y pierden la vida, ¿por qué van a comer? ¿Por qué van a beber? ¿Por qué van a vestir? Esos que están en el mundo tienen esa orientación, pero con vosotros no va a ser así. Y dice así, el 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Pues, ¿estamos entendiendo el concepto? El mundo vive en una avaricia, en adquirir, en alcanzar, en almacenar, en tener seguridad con lo natural. El mundo se pelea por herencias, se pelea por obtener bienes, se pelea por amontonar. Esas son las gentes del mundo. Vosotros mismos, ahora parafraseo, vosotros mismos lo habéis visto con estos, que se están peleando por una herencia. Está hablando a sus discípulos. Vosotros mismos veis que el principio de esta enseñanza ha venido porque hay dos hermanos que se pelean por una herencia y por tener más. Así es el corazón del hombre. Esos son las gentes del mundo, actúan de esa manera. Pero vosotros, con vosotros no será así. Porque vosotros que conocéis a Dios, vais a daros cuenta que el Padre que sostiene todas las cosas también os va a sostener a vosotros. Que el Padre que sostiene todas las cosas os va a sostener a vosotros también. Y no es necesario que andéis en afanes, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y el Padre que está en los cielos se ocupa de hacer todas las cosas. Ustedes no se preocupen por afanarse. No se turben con esas cosas. Más bien, ocúpense de lo celestial, de lo eterno, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás vendrá cómo? Como una añadidura. ¿Por qué? Porque hay cosas que son necesarias o no. Usted necesita comer, yo necesito comer, usted necesita vestir, yo necesito vestir, yo no necesito ir a la peluquería, algunos de ustedes sí. Lo bueno de quedarse sin pelo es que el Señor te va quitando gastos, ¿verdad? Ya no tienes que gastar en peluquería, ni en peine. Dicen, dentro de 100 años todos calvos, dicen, ¿no? El dicho. Pero mis hermanos, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad o no. Él sabe suplir las necesidades. Sabe suplir las necesidades. Nosotros tenemos que vivir confiados en nuestro Dios. Amén. Eso se llama una vida de fe. Eso se llama una vida de creerle a Dios. Eso se llama, amados, no sustituir lo espiritual o lo que es eterno y perder lo eterno por ganar lo que es perecedero. ¿Entienden? Fíjense cuál era la enseñanza de Jesús. ¿Basado en qué? En unos corazones avariciosos. Basado en dos hermanos que le da a Jesús la oportunidad de ministrar de lo que se esconde detrás de los corazones. La avaricia, el almacenar, la seguridad del tener, la seguridad de que si no tienes, entonces... ¿Entienden lo que les quiero decir? Y el Señor que es tan sabio, ¿verdad? Qué hermoso. Cuando uno entiende el contexto de cómo Dios lo está hablando, cuando uno entiende el espíritu de esa palabra, entonces
Eso trae paz a nuestros corazones, porque te das cuenta que el Señor estaba de alguna manera diciendo, yo no me involucro en vuestros egoísmos. Ahora mi Padre que está en los cielos sí va a bendecir y va a proveer y le va a dar a aquellos que buscan el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, amados! Cómo nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¡Qué hermoso! Repetimos, el 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? Daros el reino. ¡Wow! ¿Qué reino? El mismo reino al que pertenecía Jesús. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y al Padre le ha placido, ¿qué? Daros el reino. ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? En otras palabras, vosotros como yo vais a ser igual que yo, en el mismo reino que yo, vais a vivir el reino que yo, así que vivan de acuerdo a como yo vivo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Dice, no temáis, manada pequeña. Usted se da cuenta, amados. Usted se está dando cuenta cómo había una gran multitud, ¿verdad? Y dos hermanos peleando. Y después toma a sus discípulos y les dice, y a vosotros os digo, buscad en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y él mira la multitud. Lo estoy parafraseando, yo me lo estoy imaginando ahí, ¿eh? Y mira toda la multitud, los que se estaban peleando por la herencia, y les dice a los poquitos que estaban ahí, no temáis, manada pequeña. No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! ¿Entienden? Claro que en el mundo hay afanes, pero usted y yo pertenecemos a la manada pequeña. Diga conmigo, la iglesia de Jesucristo, en todas las naciones. Es esa manada pequeña comparada con la amplitud del mundo entero, que busca solamente vivir para obtener, para ganar, para almacenar. Pero la iglesia es llamada, ¿qué? La manada pequeña. Las ovejitas pequeñas, la manada pequeñita que está ahí, en comparación con un gran mundo que busca otra cosa. ¡Wow! ¿Estamos entendiendo? Qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Le dice a sus discípulos, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Y haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¡Wow! Qué hermoso. Esto es tan hermoso, ¿verdad? Donde está vuestro tesoro, entonces ahí está también, ¿qué? Vuestro corazón. ¡Wow! ¿Cuántas personas han perdido el corazón por estar aferradas a lo natural? ¿Cuántas personas pueden perder el llamado de Dios en sus vidas solamente porque desearon vivir de una manera distinta y desearon vivir como se vive en el mundo? Y aquí dice, haceos tesoros en los cielos. Ahí no se va a agotar. Usted cobra su nómina y el día 7 dice, ¿dónde está la nómina? ¿Verdad? Y el banco es como la aspiradora cuando hace la aspiradora. Hay algo en el suelo, lo aspiras. Así es el banco. Empieza, ¿verdad? Pero ¿dónde está esto que tenía? Aquí ya no hay nada. Madre mía. A ver cómo me arreglo con lo que queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es así, amados. Lo que está ahí no está. Pero podemos decir que nuestro corazón está puesto en edificar para Dios. Amén. Claro, evidentemente que no somos negligentes.
y hay que trabajar y hacer las cosas. No, usted me entiende por donde yo tengo la palabra, ¿me entiende? ¿Verdad o no? No me hagan como los tesalonicenses. Usted sabe lo que hicieron los tesalonicenses, ¿no? Que como el Señor les habló, como Pablo les habló acerca de que el Señor venía pronto, dijeron, pues vamos a dejar de trabajar porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Y Pablo tiene que ir y ministrarles y dice, ganduletes, el que no trabaje que no coma, dice. ¿Entiende lo que les quiero decir? Yo hablo de los afanes, no hablo de lo que es correcto, sino de las desviaciones, de los afanes. Así que Dios nos ayude a que nosotros atesoremos, ¿sabes dónde? En los cielos. Amén. Muy bien, vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Al capítulo 6. Y usted va a entender algo que le dicen a Jesús. Juan capítulo 6, ¿lo tenemos? Versículo 26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Le estaba hablando a la misma multitud que él había alimentado y que le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Se enteraron que Jesús estaba en otro lugar y ellos, toda la multitud, se vuelca. Y dice el Señor, venís a buscarme, pero no me buscáis porque me queréis a mí, sino porque tenéis hambre. Porque ¿qué le pasa al hambre? Dígame cómo es el hambre de un adolescente. ¿Cómo es el hambre de un adolescente? Un adolescente viene del instituto, come, ¿verdad? Bueno, come, devora. Después que devora, pasa media hora y dice, ¿ya es la hora de merendar? Dices, ¿cómo es la hora de merendar si comiste hace media hora? Es que tengo hambre. Y hacen así, medio paquete de galletas. Y al rato, un no sé qué, un no sé cuántas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hambre nunca va a dejar de aparecer, ¿verdad? Se sacia momentáneamente, pero después vuelve a aparecer, ¿verdad? Menos hay algunas personas que no comen ni... Yo me gustaría ser así. Hermanos, no pelear con este león que está ahí. Y hay personas que no comen, oye, pueden estar y no les da hambre, pero yo no. Lo bueno es que usted me mire y dice, no miente. Entonces, mis hermanos, dice, vosotros me estáis buscando. ¿Sabes por qué? Porque comisteis pan y os saciasteis y venís otra vez a eso, ¿verdad? Y les dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, ni por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, qué hermoso es esto. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En estas palabras, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué tenéis que hacer en cuanto a eso? Simplemente si tú crees, ya trabajas para Dios, ya te dedicas a Dios, porque tú le estás creyendo a aquel que fue enviado por Dios. Pero es que entonces ellos les dicen, el 30, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Te lo voy a parafrasear para que entiendas lo que está diciendo aquí. Viene la multitud y se agolpa y Jesús le dice, venís a buscarme, no porque me busquéis a mí,
sino porque tenéis hambre y queréis saciar. Y os saciasteis aquella vez y venís otra vez a comer. Y Jesús le dice, lo que tenéis que hacer es trabajad no por el alimento que perece, sino por el que no perece. No trabajéis por la comida, no os afanéis solamente en embullir y en la vida natural, sino dedicaos a la vida de Dios. Y estos vienen y le dicen, ¿y qué señal vemos de ti? Porque nuestro padre Moisés hizo que el maná cayera del cielo. En otras palabras está diciendo, ¿y cómo nos vamos a alimentar nosotros si trabajamos solamente para lo eterno? ¿Están entendiendo? ¿Qué señal nos haces tú como nos hizo Moisés? Porque Moisés hizo descender del cielo el maná. Y claro, ellos servían a Dios como pueblo, pero cada día tenían su maná que les caía del cielito. ¿Están entendiendo el mensaje? Ellos le están diciendo, ¿qué señal vemos de ti? Venga, danos la señal. ¿Por qué venían otra vez? Porque ellos tenían la relación, relacionaban el maná del cielo con Jesús, que iba a estar todo el tiempo, ¿qué? Dándoles comida gratis. Dice, ¿qué señal haces tú para que trabajemos para lo eterno, como nos estás diciendo? Porque nuestro padre Moisés, él hizo caer pan del cielo. Y el maná caía, y eso nos sustentaba. Pero ¿cómo vamos a trabajar para el reino de Dios? Porque si trabajamos para el reino de Dios, entonces nos vamos a quedar sin comida. ¿Verdad? Y le dice, venga, dinos, ¿qué señal haces tú? Qué terrible, ¿verdad? En otras palabras, Señor, o tú me das todo, o yo no te sirvo. O tú me das las cosas bien, o yo tengo que dedicarme a proveer lo mío. ¿Están entendiendo? Y les dice Jesús, el 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Moisés seguía dando hambre. Porque el pan que dio Moisés, cuando no se cogía, ese pan que se pudría. Cuando no se comía ese pan, se desperdiciaba, se deshacía. Dice, pero mi Padre sí ha venido a daros el verdadero alimento que proviene del cielo. En otras palabras, ¿queréis señales? Yo soy la mayor señal para vosotros. Yo soy la mayor señal para vosotros. Yo soy ese pan que aquel que coma de mí no tendrá hambre jamás. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. ¿Verdad? Y dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho esto, aunque me habéis visto y no creéis. Wow, fíjate. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Les estaba diciendo, vosotros tenéis la imagen de un Dios que solo vive para proveeros a vosotros vuestras cosas naturales. Vosotros venís a mí solamente con la imagen del Dios que os va a dar todas las cosas y que vosotros no tenéis que preocuparos de nada. Dice, mas yo os digo que el pan que descendió del cielo soy yo. En otras palabras les dijo, ahora las prioridades en tu vida tienen que cambiar. La prioridad no debe de ser el maná que desciende del cielo, porque yo soy el verdadero maná que desciende del cielo para Dios, o de Dios. ¿Están entendiendo? En otras palabras, saquémonos la imagen de un Dios que está solamente para suplir cosas naturales y entendamos que Dios ha suplido lo más importante para nosotros y el verdadero pan que se llama Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros, amados, no nos orientamos en eso, todo nuestro esfuerzo está en adquirir cosas naturales, sin darnos cuenta que ya hemos adquirido lo más grande que Dios nos puede dar, que es a Jesucristo. Eso es lo más importante. Porque el resto de cosas vienen por añadidura. Porque el resto de cosas van a venir solas. Porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él las sabe. Y sabe de qué cosas tenemos necesidad.
Y Él dice, ¿qué más señal queréis si yo mismo soy ese pan del cielo? Y Dios te dice a ti hoy, ¿qué más señal quieres del cielo? Sino que Jesucristo se ha revelado a tu vida. ¡Wow! ¿Necesita Dios darte muchas cosas para que creas en Él? ¿Necesitas tener muchos bienes para que creas en Dios? ¿Necesitas tener mucho y todo asegurado para decir, sí, realmente Dios está conmigo porque lo tengo todo de forma natural? Amados, eso es una mentira. Es una mentira, porque entonces Dios no hubiera estado con Pablo cuando estaba en la cárcel. O con otros muchos cuando pasaron hambres por predicar el Evangelio. Entonces Dios no está con las personas en Afganistán. O Dios no está con los misioneros que son perseguidos en el mundo. ¿Por qué? Porque quizá no tienen todas las comodidades. No, amados, eso es un error. Y como nosotros vivimos, amados, en Europa, amados, y Europa es un lugar de abundancia de bienes, pues todo lo podemos ver, amados, que si tengo esto es bendición de Dios, que si tengo esto, entonces Dios está conmigo. Y entonces si el hermano no tiene algo es que Dios no está con él. Mentira y gorda. Hermanos, ¿por qué juzgamos así las cosas? Eso no es así. El verdadero pan es Jesús que ha descendido del cielo. Esa es la mayor necesidad de la iglesia de Jesucristo y de los que aman a Dios. Jesucristo mismo es lo más importante. Jesucristo es lo más importante. Amén. Por eso el que tiene a Cristo, tenga trabajo, alaba a Dios. No tiene trabajo, alaba a Dios. Tenga más economía, alaba a Dios. Tenga menos economía, alaba a Dios. Tenga una situación adversa, alaba a Dios. La tiene bien, alaba a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ha comido el pan del cielo. La verdadera necesidad del hombre es Jesucristo y su salvación. Amén. ¿Están entendiendo? El resto, amados, son afanes nuestros, movidos por el espíritu de este siglo, porque el corazón a veces anida cosas que necesita ciertas seguridades para subsistir. Amén. Wow. Dios es fiel o no. ¿Es fiel o no es fiel el Señor? Con mucho y con poco. Señor, gracias porque me diste esto, eres fiel. Y cuando no te lo dio también era fiel. Igual. Y cuando no tenías lo que tenías, lo que tienes ahora también era fiel. Fiel. Él es siempre fiel. Él no cambia. Amén. Terminamos con esto. Mateo 6, del 19 al 24. Mateo 6, del 19 al 24. Dice, no os hagáis, 6:19, tesoros en la tierra, porque la polilla, el orín, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué significa? Que al final lo que ven nuestros ojos, lo que codician, lo que desean, ensucia el cuerpo, lo nubla, ¿verdad? Dice, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjate. Nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. No es posible servir a dos señores. No es posible que nuestro corazón esté afanado en amontonar o en adquirir, separándonos de Dios, sino que nuestro objetivo es perseguir que Dios pueda ser agradado. Por eso cuando yo quiero tener una relación de intimidad con Dios, hay algo que se está oponiendo, otro señor que se quiere oponer y que muchas veces turba muchas personas, y son los afanes, y son las riquezas, y es el amontonar, y es el obtener, y es el tener de una forma desproporcionada. ¿Entienden? Por eso Dios nos enseña que para ser íntimos necesitamos buscarle a Él primero. Amén. Hacer una diferencia en nuestro corazón, que es perecedero y que es eterno, que verdaderamente se va a corromper y que verdaderamente va a edificar, que verdaderamente va a ser beneficioso para mi vida espiritual, para mi familia, para mi hogar, para lo mío. Amén. Y para el reino de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Y nos ayude a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Es suficiente, Señor, y no es necesario abundar más, pues la enseñanza está clara, Señor, para nosotros. No queremos desviar nuestro corazón en nada que nos separe o nos aparte de ti, Señor. Eso es el resumen de este mensaje. Queremos buscar lo que edifica y lo que es tuyo, Señor. Y desviarnos de aquello que nos puede, Señor Jesucristo, deteriorar en nuestra comunión contigo, Señor. Si en nosotros se anida, Señor Jesucristo, un deseo, Padre errado, Señor, yo te pido que tú vengas a nosotros, nos reveles tu voluntad, tu corazón, oh Dios, y que no haya nada que nos separe, nos aparte, Señor Jesucristo, de buscar primeramente lo eterno, Señor. Muchas veces, oh Dios, caemos en la tentación, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a no caer, Señor. A mantenernos firmes en la visión, Dios mío, Señor, de perseguir las cosas eternas. El mundo, Dios mío, cada vez va a ser quebrantado, Señor, y mucho más quebrantado. Vamos a ver, Señor Jesucristo, cómo el mundo comienza a declinar, Señor, y vamos a ver cosas fuertes que nos van a asombrar, cosas y seguridades humanas que van a caer, porque lo inconmovible va a prevalecer y lo conmovible va a desaparecer, Señor, porque va a ser removido, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos des orientación, que nos ayudes, oh Dios, en la orientación de nuestras vidas, Padre. Queremos volvernos a ti si nos hemos desorientado. Y si no ha sido así, queremos estar firmes, oh Dios, Padre, en la persecución de las cosas eternas. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos. Oro por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor.